convirtió en su momento en un asunto un tanto complejo, porque yo no podría decir exactamente cuándo decidí trabajar sobre mis emociones o cuándo exactamente identifiqué que no me ayudaban mucho en lo que vivía o en lo que yo quería para mi vida. Lo que sí tengo claro es que mis emociones se expresan actualmente de una manera muy distinta comparada con la manera como hace algunos años yo las expresaba. Y en este proceso de definir qué era lo que quería compartir y también en el proceso de poder identificar todo este asunto de las emociones desde mi propia vivencia, algunas de las reflexiones que yo he hecho al respecto, que más bien han sido como aprendizajes y que voy a compartir con ustedes, porque pues para eso es este espacio en particular, voy a tratar de dar un cierto orden a esos aprendizajes. Y están, digamos, algunos de ellos resumidos como en, diría yo, como en cuatro grandes aprendizajes. Hay un primer aprendizaje enfocado específicamente en identificar que las emociones simplemente son. Y en mi caso fueron, desde lo que yo puedo recordar, elementos más bien orientados hacia algunos aspectos negativos, ¿sí? Muy relacionados con la rabia, con la tristeza, con la desolación, generados por muchas razones, la mayoría de ellas, pienso ahora, que más bien inventadas por las películas que a veces yo me montaba, desde la no verificación, desde la no constatación y desde la no comunicación directa y clara con las demás personas. La mente, también he aprendido eso, tiene la maravillosa capacidad de volar tanto que a veces siento yo que me perdía como en ella. Y obviamente responsabilizar a los demás, responsabilizar a la vida por todas las cosas que yo sentía, pues se convirtió en una constante durante mucho tiempo, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral. Y creo que ese aspecto estuvo presente desde la adolescencia, al menos esa ha sido mi sensación. El segundo aprendizaje que he tenido alrededor de estas emociones es que son pasajeras, porque llegaban como ráfagas, ¿sí? Y en minutos esas emociones que se presentaban ya se habían ido, pero se generaba una sensación que permanecía sin tener muy claro el motivo original por el cual se había presentado, y de eso era de lo que yo me pegaba, manteniendo la supuesta emoción desagradable presente todo el tiempo, que no me permitía sentir que disfrutaba de la vida y no me permitía sentir que yo disfrutaba de todas las cosas que me rodeaban. Y esa era una manera de justificar el no poder o el no querer disfrutar. Era una forma de generar una sensación como de querer controlarlo todo y de lograr controlarlo todo y demostrar que yo era pues una persona muy fuerte, que no me iba a dejar de los demás, que no me iba a dejar del mundo, y eso a la larga siento yo que era lo que alimentaba esas emociones que estaba experimentando, o el rezago más bien de esas emociones. Y en el fondo, ahora que tomo distancia, yo creo que pues no había ninguna razón como de mucho peso ni muy real. Y probablemente las demás personas eso ni siquiera lo notaban. Era algo que simplemente yo experimentaba de manera interna y que los otros no necesariamente lo sabían. Y esto ha sido algo que he aprendido en la última semana, el hecho de que los demás no se dieran cuenta, porque gracias a esta pandemia que ha traído tantas cosas maravillosas, hemos tenido con compañeros del colegio espacios semanales en los que nos ponemos a conversar de cosas colegiales, de lo que actualmente vivimos, de recuerdos, de tratar de conocernos desde otra óptica distinta y tratar de entender, obviamente, algunas cosas que nos han caracterizado a cada uno.
Y entonces, en una de esas conversaciones, la semana pasada, hablábamos sobre la agresividad, sobre el bullying, bueno, sobre lo difícil que era como aceptar a algunas personas que eran diferentes. Eh, y algunos de los que continuaron en esa conversación hasta tarde manifestaron que no recordaban que yo expresara rabia o enojo o fuera agresiva en la forma de expresarme. Eh, y eso a mí me extrañó y yo fui como reiterativa en preguntarlo porque para mí eso era algo real internamente que ellos no lo habían notado y no me tenían, digámoslo así, como rotulada de esa manera. El tercer aprendizaje que he tenido es que las emociones se sienten en el cuerpo y en muchas ocasiones yo creo que me negaba como a reconocerlo. Para mí, en particular, cuando en algunos momentos, sobre todo en la época adulta, ya otras personas lo habían notado por los gestos que hacía, porque soy expresiva cuando hablo y seguramente ustedes han podido notar algo de eso, aunque estoy medio controlada ahora, no sé por qué. Eh, lo notaban también porque la cara me cambiaba de color, ¿no? Entonces si me daba rabia, el color rojizo se me subía a la cara y era una cosa bastante peculiar. Y porque de alguna manera los músculos se me tensionaban. Y aprender a escuchar al cuerpo es un primer paso para poder identificar esas emociones. Eh, Desde mi vivencia particular, sin prestar mucha atención, yo creo que la manifestación de esas emociones se empezó a dar a través de ciertos malestares y ciertas molestias en mi cuerpo que decidí ignorar durante algún tiempo, pero que a través de la práctica de yoga empecé a notar, no de inmediato, pero sí algunos años después, y que ahora trato de resolver a través no solo de la gestión de emociones, sino también de modificar algunos patrones de conducta que yo había aprendido, eh, tal vez desde la infancia a través de mi familia. No ha sido fácil y ha sido maravilloso también. No lo hago tan consciente en muchas ocasiones, a ratos me cuesta, sin embargo es muy interesante cuando lo noto, cómo el cuerpo responde justamente a eso que yo empiezo a sentir. Y el cuarto aprendizaje ha sido que pues se pueden gestionar las emociones. Y esa gestión de las emociones no se da desde eliminarlas, ni desde esconderlas, ni desde reprimirlas, sino más bien desde lograr encontrar un camino medio en el que las reconozca, las sienta, las deje transitar y permita que esas emociones sigan su camino así como llegaron. Y aquí es donde yo considero que he hecho un trabajo que, si bien me ha permitido avanzar, sigue siendo un camino en construcción permanente, eh, que además no creo que se acabe nunca. Primero, esa construcción se empezó a dar, siento yo, de una manera muy fuerte a través de la práctica de yoga, porque ha sido desde donde he aprendido a observarme y a sentirme, desde donde he logrado sentir dicha absoluta, que es una sensación realmente maravillosa, y desde donde he logrado sentir una coherencia bastante emocionante entre mi mente y mi cuerpo. En parte a través de la práctica de asanas o de posturas, porque nunca me había imaginado que yo iba a lograr hacer lo que ahora logro hacer en términos de posturas, por ejemplo, y eso alimenta la confianza que hay en mí, me permite realmente experimentar alegría por avanzar y también siento que de alguna manera me ha permitido manejar la frustración por seguir aprendiendo algunas de las posturas que en este momento no realizo y que con toda certeza en algún momento de la vida pues voy a realizar.
ha sido en la práctica de yoga, en donde yo he encontrado la posibilidad de sentir paz, en donde he experimentado el poner cara de ponqué, porque he encontrado en esa práctica además un maestro que me ha mostrado que crecer espiritualmente no significa necesariamente perder características divertidas, ni dejar de disfrutar en el aprendizaje, ni dejar de ser yo. Desde la práctica entonces de Ishka Kankweb Yoga, que es el método de yoga que yo practico, hacemos meditación en movimiento, por lo que el tema de las posturas no es yoga, es todo lo que se genera a través de ellas en mi interior. Y en esa práctica de yoga hay una en particular que en los últimos años a mí me ha generado una conexión maravillosa que se llama la meditación de la respiración sonriente, con la que realmente yo siento que me puedo conectar con la dicha, con el disfrute y con la expansión. Y eso es algo que siento que ha enriquecido mucho mi vida. La segunda construcción de este transitar en la gestión de emociones, y no porque esté en segundo lugar, sino porque fue, digamos, la segunda práctica grande que he conocido, ha sido a través de la práctica de la meditación en la comunidad Camino del Dharma, de la cual soy practicante desde el año pasado. Porque la forma de meditar es diferente y el resultado es exactamente el mismo. Yo empecé este proceso el año pasado por recomendación de una amiga y mi idea era poder aprender sobre el budismo desde el conocimiento teórico. Y desde la primera sesión yo me encontré con una sorpresa muy grande porque de teoría no hubo nada, todo fue absolutamente práctico y entonces al final de la sesión pues yo no entendí nada porque yo había ido para otra cosa, no para hacer prácticas y que fuera tan distinto. Me sentí realmente muy perdida y yo creo que eso se notó de una manera bastante clara. Sin embargo, yo decidí como darme la oportunidad y poder manejar esas emociones relacionadas con la frustración y con la molestia que eso me generó. Y obviamente a medida que he estado avanzando y a medida que el año pasado avanzábamos en las sesiones, pues iba identificando que el aprendizaje ha sido mucho más que la práctica meditativa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si bien el hacer las prácticas de las distintas meditaciones budistas es enriquecedor, para mí el hecho de compartir con personas tan distintas y en el fondo tan parecidas a mí ha sido un reto de verdad muy grande para que mis emociones se transformen y pueda experimentar una sensación de mayor compasión, digamos, con quienes me rodean. Porque, digamos que en todo este proceso compartimos espacios con los amigos de bien, que son las personas que hacemos parte de la comunidad de Camino del Dharma. Y el poder compartir esos espacios con los amigos de bien me ha ayudado a ratificar también que ser una persona vulnerable, pues también está bien. Y eso hace que al validar, digamos, esa sensación, ese miedo de sentir emociones que aparentemente me hacen más frágil frente a mis propios ojos, se va diluyendo. Y que cada vez sea menos difícil poder demostrar que haya ciertas cosas que me generan temores o simplemente no me agradan o me puedo sentir feliz, así sea sin tener una razón como de peso para poderlo experimentar.
a través de las diferentes prácticas de meditación, que son distintas, les decía yo, a lo que ya yo venía trabajando desde yoga. También ha sido descubrir otras características distintas que son complementarias. Y hay algunas que yo les quiero mencionar porque igual Diana los ha invitado a todos a participar de las prácticas meditativas que tenemos con la Sangha, con la comunidad de Cali los lunes y con la comunidad de Barranquilla los miércoles. Y sería interesante que se pudieran unir. Hay una que a mí me ha encantado y que es la que realmente yo practico de manera disciplinada todos los días, que es una práctica consciente de sonreír frente al espejo en las mañanas. Y el hecho de empezar a eh, identificar cómo sonrío y todos los cambios, todas las sensaciones internas que sonreír para mí misma frente a un espejo generan, facilita que el día arranque desde una sensación de dicha profunda bastante interesante. En esa sí soy supremamente juiciosa, ¿no? Hay otras prácticas, otro par de prácticas que también me gustan mucho, que es, una es la práctica del amor benevolente hacia mí misma y hacia las demás personas, que implica poder trabajar también la compasión, y eso cuando las practico hace que yo me sienta como en más paz conmigo misma y mucho más conectada, digamos, con lo que yo pueda desear a las demás personas. Y en algún momento una práctica, era una práctica consciente, en la que durante la inhalación preguntábamos quién y en la exhalación decíamos soy, quién soy. Eh, y esa práctica fue bastante compleja y la compartía mis sensaciones con una de mis amigas de bien, porque en algún momento yo decía, fue mi chicas, ¿y yo quién soy? No, no tengo ni idea, esto me está confundiendo más. Y digamos que a medida que el proceso va avanzando, pues no tengo que saberlo racionalmente, simplemente lo siento desde las emociones interesantes que se generan dentro de mí. Yo les decía que este es un camino que transito y que sigue, porque todos los días puedo descubrir aspectos distintos de mis emociones a través de observarme, a través de darme cuenta, a través de sentir el cuerpo y sobre todo en mi caso particular, a través de respirar profundamente. Creo que esa es la práctica que a mí más me conecta para gestionar mis emociones. Es un camino que transito y que sigue todos los días, que implica abrir mi corazón para poder experimentar dicha y poder experimentar agradecimiento por todo, por lo sencillo, por las cosas complejas, por lo que ya pasó, por lo que va a venir. Y eso no significa, evidentemente, que no me enoje, que no me indigne, que no me ponga triste. Quiere decir que he aprendido a no engancharme en esas emociones, simplemente las experimento y procuro manejarlas de una mejor manera para mi salud y para las demás personas con las que entro en contacto. Aunque en algunos momentos evidentemente no lo logre, ¿no? Y entonces esa gestión implica también pues no darme tanto palo. Finalmente soy un ser humano que no maneja todo el tiempo sus emociones de la mejor manera, y eso no es con una mala intención, simplemente es parte del aprendizaje. Un ejemplo de eso fue la experiencia de hoy durante el día, cuando el esposo con quien vivo decidió hacer pan. Durante esta pandemia, desde el inicio, su reto ha sido desarrollar esa habilidad de hacer pan, y esta mañana, después de haber dedicado ayer mucho tiempo a todo el preámbulo que implica poder hacer pan francés, empezó a hacerlo y obviamente pues no es panadero, no le salió bien, como, al menos no como él esperaba.
Y entonces en algún momento a mí me generó como una molestia muy grande, ¿sí? Porque yo no entendía por qué, si es de las primeras experiencias que se desarrollan, pues realmente se va a enojar si no le sale bien. Entonces me molesté y le dije, mi amor, si no, entonces no vas a volver a hacer pan. Pero luego, después de que ya el pan se cocinó y tampoco salió como él quería, porque salió como un pan artesanal, no como los panes que aparecen en los videos de YouTube, la cara de desolación fue muy grande y digamos que ahí yo entendí que no tiene ningún sentido engancharme con algo que a mí no me corresponde. Finalmente es como él se siente y no soy yo la responsable de eso, él tendrá que lidiar. El aprendizaje fue para mí, ¿sí? A entender que otras personas también tienen derecho a tener expectativas y que cuando no se cumplen, pues eso genera frustración y está bien. Entonces yo no me engancho, yo no me armo una película y no me tengo que enojar, simplemente ese darme cuenta de lo que pasaba conmigo y que me estaba enganchando con una cosa que no me correspondía, me permitió entonces hablarle de una manera distinta, después de respirar profundamente, obvio, eh, y ayudarle a identificar pues que siempre hay otras opciones, que siempre se puede seguir practicando y que al final el intentar y el tener una buena intención ayuda a que nosotros podamos avanzar en lo que queremos. Gestionar las emociones implica entender que no hay una fórmula mágica, ¿sí? Y eso es supremamente importante porque nadie nos va a decir qué hay que hacer específicamente y eso es lo que nos funciona a todos. Implica es, desde mi experiencia, querer ser conscientes, implica sobre todo querer sentirse mejor, implica querer experimentar emociones más elevadas como el amor, como la dicha, como la paz, la compasión, la tranquilidad, la creatividad. Implica observarse y mantener cierta disciplina para cada día lograr transitar un poco más por ese camino medio. Aunque la disciplina pues no ha sido mi mayor cualidad, ¿cierto? Pero yo siento que, y eso lo conversábamos el fin de semana en una de las sesiones de aprendizaje y práctica budista, eh, esa disciplina y se empieza a ver es en lo cotidiano, sin que necesariamente haya una práctica exclusiva para poder gestionar esas emociones, se va dando en el camino. Gloria. Quiero dejarlo con una frase que escuché por primera vez el año pasado en una de las sesiones de aprendizaje y de práctica budista que nos compartió el maestro. Realmente no es una frase completa, es un fragmento de una frase de Buda y desde que la escuché ha estado resonando en mí y creo que puede resumir esto que he querido transmitirles. La frase dice que pueda existir en el agua fangosa con la pureza del loto. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Podemos empezar a hacer preguntitas mientras yo hago un pequeño cierre digamos, de eso que nos acaba de compartir Gloria. Muchas gracias, Gloria, por tu presencia y por tu aporte. Podemos hacer preguntas como les acabo de decir. Yo simplemente quiero retomar algo muy importante en relación al manejo de las emociones, en relación a la práctica y en relación a cada vez ver la práctica de meditación en nuestra vida cotidiana, ¿sí? No verla como una práctica desligada a lo que nosotros hacemos cotidianamente. Me encantó que hayas dicho algo y es que las emociones se experimentan, se viven y nuestro cuerpo es el vehículo para ellas.
Entonces, la observación, el estar un poco sereno, el respirar, hace que cada día nosotros las podemos comprender o gestionar de manera más asertiva. Entonces, el cuerpo es nuestro vehículo y cuando conocemos nuestro cuerpo, nos acercamos a nuestras emociones y nos damos cuenta que son pasajeras, que ellas llegan y se van, ¿sí? Y el vivirlas quizás te haga una vida un poco más serena, más tranquila. Entonces quiero resaltar el cuerpo como vehículo para conocernos, ¿sí? Para conocernos, para encontrar esa tranquilidad que de alguna manera nos conecta con la vida, ¿sí? Y que de alguna manera buscamos, porque siempre cuando hay un revolcón de emociones, pues nos preocupa demasiado, ¿no? Entonces, el cuerpo es nuestro vehículo. Muchas gracias, Gloria. Voy a mirar si hay preguntas, hay comentarios. Hasta ahora no veo preguntas. Veo comentarios como excelente, excelente intervención. Un fuerte abrazo para Gloria. Ha llegado mucho el tema, la manera como desarrollaste el tema. Hasta el momento no hay preguntas. Entonces, vamos con la siguiente invitada. Hola, buenas noches. Una consulta, por favor. Dale. Primero, saludos. Les hablo desde Bolivia. Un saludo a todos los participantes. Quería consultar sobre las prácticas de meditación que se puede participar y qué días se lo hace. Si es libre, si es gratuito, si tiene algún costo. Sí, señor. Buenas noches, bienvenido. Nosotros tenemos 2 espacios de meditación. Tenemos los días lunes, así sea festivo. Tenemos ese espacio abierto, es gratuito. Nos puedes dejar de pronto tu contacto. Estamos fortaleciendo un grupo de WhatsApp para enviar información. Entonces, quizás si nos compartes tu contacto, entonces podemos agregarte allí. Como les decía, el día lunes a las 8 de la noche, gratuito, para el servicio pues, de la comunidad, y los días miércoles. También desde Barranquilla se promueve un espacio de meditación completamente para la comunidad, para el Caribe, y digamos que también personas de otras partes se conectan allí. Y venimos, como les decía en un principio, venimos fortaleciendo estos temas de conferencia los días martes. Esas son las actividades que en este momento estamos desarrollando. No sé si haya otra pregunta. Muy bien. Por aquí. Muy bien. Le damos la bienvenida a Mónica Paeres Tascón. Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias por participar en esta conferencia. Mónica es psicóloga de profesión, especializada en calidad y productividad. Tiene más de 20 años de experiencia en organizaciones. Se ha desempeñado en áreas gerenciales, de talento humano, administrativa y comercial. Tiene formación en enfoque sistémico, ha profundizado en el área clínica en Alemania y también tiene formación especializada en trabajo de trauma. El interés en su desarrollo personal la llevó a explorar herramientas a nivel personal y familiar. Dichas herramientas
las colocó al servicio de su profesión hacia las personas y organizaciones con las que ha trabajado. Actualmente realiza consultoría organizacional y seminarios con enfoque sistémico en empresas tanto públicas como privadas. También apoya a personas mediante consulta personal y grupos de entrenamiento basado en constelaciones familiares y otras metodologías complementarias. También desarrolla trabajo clínico individual, de pareja, también lidera programas y seminarios abiertos al público. Bienvenida, Mónica. Ok, Diana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Camino del Dharma, por su confianza en mí en este proceso. Gracias a todos por estar. Y bueno, esta invitación me pareció muy interesante cuando Gloria me propuso, me dijo de qué se trataba, porque es un tema que desde la práctica, la clínica y la experiencia me apasiona, sobre todo el darme cuenta y el poder corroborar con cada persona que llega a consulta el poder que tienen las emociones y cómo nosotros lo que hemos venido haciendo por educación, por cultura y demás es ignorarlas, ¿no? Porque la educación lo que nos ha mostrado desde que estábamos pequeños es no sienta, sino que por el contrario piense, ¿sí? No sienta es, si estábamos pequeños y estábamos felices gritando cuando éramos niños, entonces silencio porque no se puede hacer mucho ruido, no te puedes experimentar feliz. Si estás llorando, no llores, ¿sí? Si estás hablando muy duro porque estás emocionado, entonces tampoco. Entonces la cultura nos llevó y la educación a no experimentarnos y a no sentirnos, sino a pensarnos y a pensar la vida continuamente. Y esto es lo que nos ha llevado, como decía Gloria ahorita, a vivir en películas, ¿sí? Vivimos en el racional, en la loca, en la pensadera constante y construyendo historias que generalmente no están conectadas con lo que realmente es. Y en esa orden de vida, pues no nos permitimos experimentar la vida, sino más bien pensarla, planificarla, imaginarla, y ahí es donde empieza, obviamente, el agobio. Y resulta que las emociones, por el contrario, están de manera preciosa para traernos información. Entonces, si yo me estoy experimentando feliz, ya esa experiencia misma me está diciendo de cómo estoy en el camino de lo que realmente soy y lo que yo realmente quiero. Pero si tengo tristeza, esa tristeza también me está trayendo información. Entonces, ¿qué tipo de información trae la tristeza? Pero ¿qué es lo que hacemos generalmente? No ver, ignorar, porque además nos enseñaron que las emociones que no eran agradables, y aquí viene un tema del juicio, ¿sí? Porque nos enseñaron a lo bueno, lo malo, clasificar, etiquetar, pero finalmente la tristeza no es buena ni mala, simplemente es, o la rabia no es buena ni mala, simplemente es, y yo soy un ser de experiencias. Entonces, poder permitirme la emoción y poder conectar con ella y poder ver la información que me trae es demasiado valioso. Hoy nada más estaba trabajando con una persona que consulta por una ansiedad extrema y obviamente lo que decía Gloria, esta maravilla que nos trajo la vida, lo que está sucediendo no es simplemente el virus o la enfermedad, sino como lo veo desde el nivel sistémico, algo más grande que simplemente nos está mostrando que elevar nivel de conciencia es la única opción. Y cuando tenemos que encerrarnos con nosotros mismos, pues obviamente tenemos que encerrarnos con lo que no hemos visto. Entonces, poder acceder a esta información que las emociones nos traen es muy valioso. Esta persona consultaba por eso y resulta que está solo enfocado en lo que está pasando externamente, cómo se siente, pero finalmente no conecta con lo que esa emoción le quiere mostrar. Y esa emoción a esta personita le estaba mostrando era un duelo no resuelto. Entonces, como tengo que encerrarme en casa, como tengo que estar ya no con la distracción de todo lo que tenía antes en el exterior, sino que tengo que estar conmigo mismo o conmigo misma, pues el duelo viene y se muestra como algo pendiente. Y el poder conectar con ese dolor que no se había elaborado, lo que le va a permitir a esta persona la diferencia, poder experimentar más tranquilo nuevamente. Entonces las emociones lo que nos están mostrando siempre es información y poder ver esa información que nos traen es lo que hace la diferencia. Entonces la pregunta que surge siempre de las personas es ¿cómo hago? Lo que decía Gloria es muy importante y es la conexión con el cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir de aquí para arriba, digo yo, ¿sí? No vivimos de aquí para abajo, no integramos el cuerpo en nuestra experiencia de vida y resulta que la vida no es pensada sino sentida. Entonces, ¿cómo no integrar el cuerpo? Entonces, poder identificar las emociones con las sensaciones que el mismo cuerpo me trae va a ser muy valioso porque yo empiezo a conectar y esto es cada uno desde su experiencia. ¿Cómo es en mí el miedo?
Entonces, cada persona puede decirlo diferente. En mí es el vacío en el estómago, entonces de una siento el vacío aquí en el estómago, es para mí ese miedo. Entonces, cuando yo siento el vacío, como estoy consciente y presente todo el tiempo, ya sé que hay miedo, entonces conecto, ¿qué es lo que me está generando miedo en este momento? Sucedió en mí y se lo compartí a Gloria, que es mi gran amiga, al principio de esta cuarentena. O sea, se activó la gastritis, el dolor, el vacío aquí, ¿qué está pasando? Entonces, el animal por supervivencia entra en miedo a no tener, en miedo a no comer, en miedo a que se acaben los recursos, y finalmente es el cuerpo reaccionando de manera preciosa, mostrándome que hay peligro y que debo reaccionar para buscar los recursos necesarios y no morir de hambre. Y eso es perfecto que pase, pero yo no soy el miedo. El tema es que nos identificamos con las emociones y al identificarnos con las emociones nos perdemos. Yo soy Mónica, que siente miedo y como decía Gloria, pues finalmente me visita, pero me trae información. ¿Y qué información me trajo el miedo al principio de la cuarentena? Pues bueno, revisa, ajusta cómo vamos a distribuir los recursos para que obviamente todo este tema de la supervivencia del animal esté garantizada. Eso es lo que traía el miedo, pero yo no soy el miedo, yo soy Mónica, puedo observar la emoción del miedo, puedo observar mi cuerpo, ¿sí? Porque tampoco soy el cuerpo, no soy la emoción, no soy los pensamientos, puedo ser la observadora de todo eso que está sucediendo y que finalmente lo que está es a favor y al servicio de la vida. Entonces, poder reconocer las emociones es una metáfora preciosa que siempre utilizo. Es como si fuera el Waze o el GPS que nos está mostrando todo el tiempo. Yo tengo un camino donde yo quiero ir, que es la esencia y lo que yo soy. Y cuando yo no estoy en ese camino, finalmente la emoción se prende como el pitico del GPS, de decirme pilas que por aquí no es, me está avisando algo que no está en coherencia con lo que yo soy o con lo que yo quiero. Entonces, poder tener esta mirada de las emociones es muy valiosa, porque yo ya no las resisto, porque lo que resiste, persiste. Por el contrario, les doy lugar, permito que me visiten, las dejo estar allí, las observo, y dejo, como decía Gloria, que sigan su camino, porque finalmente traen información. Entonces, cada que nos visitan, qué emoción, llegó la ansiedad que vienen mostrando. Entonces, yo sé que esto es una recontextualización y un cambio de percepción, pero finalmente, cuando hablamos de gestionar, se trata de poder mirar desde otro lugar, sobre todo un lugar donde yo no me identifico con la emoción. Es muy complejo, sin poner ninguna etiqueta ni juicio, pero sí me genera a mí cierta tensión e impotencia cuando uno escucha a la gente decir yo soy depresivo. Entonces imagínense lo que pesa y si lo podemos experimentar en el cuerpo en este instante, decir yo soy una depresión. ¿Cómo se siente eso? Pues no, yo no soy una depresión, yo soy Mónica y en este momento me está atravesando una depresión, una tristeza, que generalmente traía una información y como me identifiqué con esa tristeza o con esa depresión, pues ya perdí allí todo sentido, ya yo no soy, sino que soy la emoción. Entonces caigo, con todo el respeto del sistema médico, en el tema de los medicamentos, entonces ya anestesio mi cuerpo y ya la emoción se duerme y ya yo me identifico con esa emoción. Entonces por ahí nos podemos ir en un camino bien largo y complejo. Y finalmente lo que esa emoción traía era una información que era valiosa para mí, que no la quise ver, que no la quise reconocer y finalmente se convierte ya en un tema, en un diagnóstico, en una enfermedad. Entonces, poder verlas de esa manera es muy valioso, porque cada una trae información y cada una me va a aportar para este camino que yo he elegido en la vida y que finalmente quiero ser. Y es muy importante cuando estemos experimentando las emociones tener la claridad de lo que es real y lo que no. Porque finalmente el cuerpo, como lo decía Gloria ahorita, es el vehículo, lo decía Diana, es el vehículo que nos está mostrando cómo me estoy experimentando y cómo estoy sintiendo. Si el cuerpo me está diciendo, oiga, estoy demasiado tenso, pues finalmente, ¿qué es lo que está generando esta tensión? Esa conversación pendiente, por ejemplo, ¿será que me está generando tensión? Y si no he hecho expreso y manifiesto lo que estoy sintiendo con mi pareja, con mis hijos o con quien me rodea, pues obviamente el cuerpo entra en este tipo de tensión. Entonces, poder conectar con lo que sí es real es muy importante para este tema de la gestión de las emociones. ¿Y por qué? Porque el cuerpo finalmente cree todo lo que nosotros le decimos. Todas estas películas que nosotros aquí, los mejores directores de cine, como digo generalmente, creamos, generan una cantidad de emociones y reacciones en el cuerpo continuamente. Entonces, si son 60.000 pensamientos al día, imagínense lo que le significa a este pobre cuerpo tener 60.000 emociones, por decirlo de alguna forma extrema para que me comprendan, y no ser conscientes de lo que es real.
Entonces, si yo en este momento les digo que ahorita vamos a terminar esta conferencia y vamos a comernos un mango biche con sal y limón, yo sé que muchas bocas empezaron a salivar, ¿cierto? Entonces el cuerpo dijo, sí, ahí está la reacción instantánea del cuerpo, él no distingue lo que es real y no. Entonces, si yo estoy montada en una película, ejemplo, mi hija acaba de salir, entonces, si yo ya dije, ok, ¿con quién va a estar? ¿Con quién se va a rodear? ¿Quién la va a contagiar? Empiezo a generar una cantidad de información y de película mental que no está sucediendo. Empiezo a generar una cantidad de emociones como ansiedad, miedo, angustia, porque se puede contagiar y enfermar, ¿sí? Y el cuerpo experimenta eso, o sea, está experimentando eso como si fuera real. Entonces, en ese instante, es muy valioso lo que nos compartía Gloria, ok, respiro, y el poder respirar me hace aterrizar en este momento, aquí, ahora, el presente, lo que está sucediendo, que está en la casa de una amiga, que sabe qué está pasando, que sabe que se están cuidando, y que a la final yo no tengo el control de nada, porque si está o no está cuidándose ya no es mi responsabilidad, porque es una mujer adulta. Pero ahí es conectar con lo que es real. Entonces, ¿qué es real? Que estoy aquí en este momento, que respiro y que no tengo el control de nada. Poder conectar con eso vuelve al cuerpo a permitirle entrar en tranquilidad y no empezar a generar toda esta cantidad de emociones, que generalmente lo que hace es, por el contrario, generar más angustia y una reacción en cadena que ya muchos conocemos y que muchas veces en la vida las hemos experimentado. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que yo debo hacer? Es simplemente conectar con lo que es real. ¿Qué es real? ¿Qué es real en este momento? Entonces, ¿qué es real en este momento? Que estoy bien, que estoy tranquila, que estoy segura, ¿sí? En este instante. Entonces, poder conectar con eso hace la diferencia. Y otro tema bien interesante con respecto a las emociones es que finalmente cuando nosotros estamos en modo adulto, nos hacemos cargo de las emociones. Cuando somos niños, aún dependientes, responsabilizamos a los demás por lo que sentimos. Entonces, esta parte sé que genera cierta escozor porque no estamos acostumbrados, no fuimos educados para gestionar emocionalmente, sino que por el contrario fuimos educados para que los demás nos hicieran felices a nosotros o para que los demás hicieran cosas para hacernos sentir bien a nosotros mismos. Y resulta que la responsabilidad de lo que estoy sintiendo es únicamente mía. No hay nadie que pueda hacer nada por mí. Cuando estaba pequeña, papito y mamita se hacían por mí. Ellos se encargaban de mí y garantizaban mi bienestar y que yo me sintiera bien. Pero cuando soy adulta, lo que estoy sintiendo corresponde únicamente a esta presencia de este personaje. ¿Sí? Entonces, hacerme cargo va a ser la diferencia. El adulto se hace cargo de sus emociones. Entonces, mi esposo no tiene nada que ver, y el ejemplo que puso Glory fue genial porque era la explicación clarísima de cómo finalmente es asunto de él que gestione lo que está sintiendo y tampoco soy su salvadora ni tengo que hacer nada por él o por ella porque finalmente somos dos adultos y cada uno se hace cargo. Entonces, este pedacito es clave y bien importante y créanme que en la mayoría de las consultas uno se encuentra con la gente de, es que no me hace feliz. Y cuando digo, pues finalmente no es su responsabilidad y el hacerse cargo de sus propias emociones es el reto, hace que la gente se sienta obviamente intimidada y desafiada. Pero cuando empiezan a hacer este camino de darse cuenta de lo poderoso que es, ver las emociones desde otra perspectiva, no como esto malo que me está pasando, pues finalmente es bien empoderador porque ya no depende de nadie, depende de uno mismo el sentirse, el experimentarse feliz. Entonces, esto es bien valioso y como decía Glory, que me parece bien importante, el poder sentirse vulnerable, y yo ahí le agregaría vulnerable y ser humano, porque es que ser es experimentarse, es lo que hace la diferencia. Yo no tengo que ser fuerte, yo no tengo que ser feliz, yo no tengo que estar triste, yo no tengo que ser nada, tengo que ser un ser humano. Y esta experiencia, obviamente, es a través de mis sentidos, de mi cuerpo y demás, y poderlo experimentar en toda su plenitud, en gozo, dicha, rabia, tristeza, dolor y demás, es lo que hace que esta vida sea tan rica y tan sentida. Entonces, mi invitación es precisamente a eso. Hoy podernos experimentar continuamente. Por eso este tipo de prácticas, yoga, meditación, todo lo que me permite cada vez ser más consciente de lo que soy, de cómo me experimento, es tan valioso. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura de lo racional, ¿sí? Lo pensado, lo maquinado, pero ahora hacer conciencia tiene que ver con que somos seres integrales, ¿sí? Y que finalmente experimentarnos es lo que nos permite disfrutar esta vida. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta, muchas gracias.
Hay una pregunta, dice más o menos así, ¿cómo descifrar el mensaje que traen las emociones? Y cómo saber si se debe buscar ayuda o si se puede hacer solo. Bien valiosa, Adriana, la pregunta. Digamos que el primer paso y bien importante es conocerte, ¿sí? Y poder conectar qué tipo, o sea, poder reconocer en el cuerpo qué tipo de emociones. Porque como les decía ahorita, cada persona se experimenta diferente. Para mí la tristeza puede ser una presión en el pecho, para otra persona puede ser vacío en el estómago. En fin, poder conectar con qué emociones, ¿sí? ¿Qué emociones es la primera? Y esa emoción, ¿por qué la puedo estar experimentando? Porque puede ser el miedo o porque puede ser la angustia, lo que está pasando ahorita. Y ¿Está abierta? Voy en un momentico. empiezo a conectar con lo que es real, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué conversación tuve? ¿Con quién hablé? ¿Qué persona? ¿Qué evento me puso a generar miedo? ¿Sí? ¿Qué evento o qué situación que tuve estos días, esta semana, me generó angustia? Y esas son emociones primarias, pero también tenemos que reconocer que hay otras que son secundarias y que están guardadas hace mucho tiempo. Y puede ser un miedo que está instalado desde que estaba pequeña, a estar sola, a perderme, y ahora algo activa nuevamente esa emoción. Entonces, Adriana, para resumirte y contestarte respecto a cuándo buscar ayuda, tú haces estos primeros pasos y si logras, a través de, además de las prácticas de meditación, de respiración y de yoga, poder experimentarte nuevamente tranquila y darte cuenta que la emoción pasa, ¿ok? Y reconocer a qué estaba asociada, entonces tú dices, ok, ya lo pude gestionar y ahora puedo experimentarme nuevamente tranquila. Pero si tú sientes que definitivamente es más grande que tú, esta emoción, que, ¿Sí, por seguro? más, que por más que intentas, no logras pasar, dejarla pasar, sino que la emoción se queda en una visita muy larga, pues ahí es donde la ayuda ya es importante, porque necesitas otra persona que te permita ver un poco más y que te permita, obviamente, reconocer. Y a veces no tiene que ver solamente con nosotros mismos, sino en sistémica familiar vemos que también son emociones de nuestros padres, ¿sí? Que no son nuestras y que están allí guardaditas y que hasta que no veamos cómo están bloqueadas, porque son patrones inconscientes, pues obviamente no podemos acceder a poder ver qué es lo que realmente debemos resolver. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo atravieso la emoción sin engancharme con ella? Observación, observación y cuerpo. El cuerpo, experimentarse todo el tiempo, observarla. Y observarla, el no engancharte con ella es muy valiosa esa palabra, y es con lo que estábamos diciendo ahorita, no identificarme con ella. Yo no soy la emoción, es poderla observar. Tú eres el observador presente que puede ver el cuerpo, el pensamiento y la emoción. Entonces, el no engancharse es no identificarse con ella. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, Diana, por la invitación. Muchas gracias. Yo cerraría con algo que me pareció encantador, y es que saberme humano. Creo que esa parte de humanidad hace que yo sienta lo que dijiste. No tengo que hacer nada, ¿sí? No me las tengo que creer. Y eso me encanta porque te permite vivir el momento, el aquí y el ahora. Y en nuestra práctica de meditación, lo más consciente que debemos trabajar es que tenemos el momento. Estamos aquí y el ahora es lo único que tenemos, ¿sí? La impermanencia. Entonces me encanta escuchar esa parte de humanidad, de no tener que aparentar nada, de no tener que superpoderosa, Sí. Sino cada día saberme más humana, ¿sí? De disfrutar los pequeños detalles.
Creo que cuando uno se sienta a meditar, se da cuenta que ese momento es grandioso, que ese momento y que el simple hecho de respirar te llena de vida. Y a partir de eso, puedes hacer muchas cosas. Es quedarte con ese momento, es cuando te realmente aparece como la gratificación. Yo también quería agregar algo y es que pensamos que la cuestión de las emociones, como siempre las citamos como malas, las calificamos, entonces creo que también es ese cambio de chip en donde uno no solamente, me perdonen la expresión, uno no solamente medita cuando está en la inmunda, ¿sí? No, uno medita cuando hay tantas cosas que le permiten a uno sentirse feliz, satisfecho, es decir, la compasión, la actitud, ¿sí? Como dice nuestro maestro, esa actitud para buscar la paz y ese bienestar interior, es una actitud. Entonces creo que también es un cambio de chip de que nos vamos a sentar porque estamos deprimidos. No, yo también me puedo sentar cuando estoy bien. ¿Sí? Y es como una manera de autoprotegernos, es una protección que nos hacemos para, para cultivar ese bienestar. Solamente quería agregar eso. Muchas gracias a las dos invitadas, grandes aprendizajes, muchas gracias. Seguimos, no hay más preguntas. Gracias, hay un comentario, varios comentarios de muchas gracias Mónica. Gracias Mónica y Gloria por sus valiosos aportes. Muchas gracias de nuevo. Pasamos a nuestro siguiente invitado. Es nuestro maestro Shen-Gong. Bienvenido maestro. A manera general, nuestro maestro es nacido en Colombia, tiene formación en sociología y cuenta con un doctorado en educación. Es abad y presidente de la comunidad Camino del Dharma, representante de Colombia en los congresos budistas como Tailandia y Vietnam. Conferencista, invitado en las universidades Jorge Tadeo Lozano, Antonio Nariño, entre otras entidades públicas y privadas. Actualmente dirige retiros de meditación mindfulness, gestionamiento emocional y programas de formación y educación budista, a través de los cuales busca fortalecer la construcción de la paz, la no violencia y una nueva conciencia para el siglo XXI. Bienvenido, maestro. No se te escucha. Maestro, no se te escucha. No, maestro. No se la escucha, maestro. Esperemos un momentico que el maestro resuelva fallas técnicas y esperemos un momentico. Mientras tanto voy a mirar si hay alguna otra pregunta. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, maestro. Bienvenido. Yo en cada conferencia de estas que hemos tenido, siempre me pasa que me toca divertirme bastante con Zoom para poder entender un poco mejor todo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, un saludo cordial a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Quiero
agradecer enormemente la presencia de Diana, de Gloria, de la doctora Mónica, por todos esos aprendizajes maravillosos que nos acaban de compartir, de los cuales, por supuesto, estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias por esa disposición enorme a compartir ese conocimiento tan profundo, tan asertivo, tan propicio, de manera tan profesional y de manera tan clara y tan contundente. De verdad que hoy he tenido muchísimos aprendizajes y les agradezco a todas y todos y también a las personas que se conectan en este momento, que están en este espacio también por darse la oportunidad de escuchar y de practicar de manera diferente. Cuando nos damos la oportunidad de conectarnos de manera diferente, podemos empezar a generar también acciones de manera diferente. Y el mundo necesita definitivamente que aprendamos a vivir de manera diferente. No podemos solucionar los problemas del pasado con las soluciones también del pasado. Tenemos que empezar a generar condiciones nuevas y a empezar a generar nuevas posibilidades desde este presente, desde este momento, para generar nuevas condiciones a esas situaciones que están viviendo no solamente nosotros y todas de manera particular, sino toda la comunidad humana. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a Diana, a Gloria, a la doctora Mónica por compartirnos esos aprendizajes y ese conocimiento tan maravilloso que nos sirve, particular a mí, para profundizar un poquito más de manera atenta y consciente. Y por supuesto, a todas las personas maravillosas que en este momento se dan la oportunidad nuevamente de conectarnos y de encontrarnos, y a través de encontrarnos generar conversaciones y diálogos y prácticas que nos permitan transformar nuestra vida interior. Y ese tema que nos invitan hoy a conversar desde la comunidad, desde la práctica, que tiene que ver con algo tan natural, pero a la vez tan necesario y tan profundo, que son las emociones. Y hay una pequeña símil que se utiliza desde la práctica budista para empezar a identificar muchos de esos fenómenos y la manera de gestionarlos de manera asertiva, y tiene que ver con la piedra y el lago. Si nosotros tomamos una piedrita grande o pequeña y la lanzamos al lago, seguramente ese lago va a generar una serie de ondas frecuentes que se van desvaneciendo con el tiempo o con el momento o el transcurrir del ratito. Y es interesante ver ese símil porque muchas veces las emociones tienen que ver también con esa piedrita, con ese lago, pero sobre todo con esas ondas que se están moviendo en ese gran lago que es nuestro cuerpo o que es la vida. Y es interesante pensar un poco y detenernos, indagar e investigar sobre esas ondas, porque las ondas reflejan muchas veces esa narrativa y esa historia con la cual se están construyendo y de la cual están naciendo nuestras emociones. Y nuestra historia como occidentales, desde el paradigma occidentalocéntrico, se ha construido desde unas narrativas muy particulares. Una de ellas tiene que ver con la particularidad de pensar, de controlar, de apropiar y de competir, siempre en búsqueda de alimentar ese ego imperativo que todos y todas tenemos. No quiere decir que nuestra construcción como occidentales siempre haya sido negativa, sino que muchas de las narrativas que hemos construido alrededor de nuestro cuerpo, de la forma en que nos relacionamos desde la misma espiritualidad o desde la misma vida interior, tienen que ver con una construcción de narrativas donde buscamos es controlar, competir y eliminar a ese otro. Y también, por supuesto, a todos los fenómenos que surgen desde nuestro interior. Y desde esa construcción de occidentales parece que la emoción fuera algo sin importancia o algo que hay que reprimir, algo que hay que controlar, algo de lo que no hay que hablar. Es interesante porque al final de cuentas cuando surgen esos elementos que hemos llamado emociones, que al final de cuentas son químicos, neuropéptidos que se van disparando a través de nuestro cerebro, que vienen de reacciones externas o también de reacciones internas,
y que deben ser naturales, deberíamos entenderlas de manera natural. Son alimentadas muchas veces desde un combustible muy particular, y son esas narrativas que hemos construido alrededor de ellas. Es decir, que en ese lago donde está la piedra surgen esas pequeñas ondas que son como esas construcciones, esas ideas, esos preconceptos, donde surgen de manera natural las emociones que nos están alarmando o nos están advirtiendo sobre ciertas situaciones internas o externas que estamos viviendo a través de estímulos de ambas partes. Pero ¿dónde está, digamos, el meollo del asunto o uno de los elementos fundamentales que deberíamos prestarle muchísima atención? Y es a la narrativa en la cual se va construyendo esa emoción. Es decir, ¿cuáles son esos pensamientos inútiles? No hablemos de pensamientos negativos o positivos, sino de pensamientos útiles o inútiles con los cuales yo estoy alimentando ese estado emocional. Porque muchas veces desde el afán, desde la construcción narrativa, desde el paradigma occidentalocéntrico en el cual estamos inmersos todo el tiempo, pretendemos controlar, reprimir. Y si somos hombres, muchas veces nos enseñan y nos entrenan literalmente desde pequeño a reprimir, a no hablar de esto. O si somos mujeres también etiquetamos muchas veces que deben ser sensibles, etcétera, y que los seres humanos que hemos construido como hombres no podemos ser sensibles, amorosos, compasivos frente a nosotros mismos y frente a los demás. Y eso empieza a generar unas condiciones internas que cuando surgen esos estados naturales no les damos la oportunidad de vivirlos y de experimentarlos de manera tranquila. De sentarnos al lado de ese hermoso lago, tirar la piedra y simplemente observar cómo esas ondas se van desvaneciendo, sino muchas veces querer controlar el lago, querer controlar la piedra, pero también querer controlar esas ondas que van emergiendo en ese lago hermoso que es la vida. Entonces, uno de los ejercicios y prácticas fundamentales es empezar a entender el proceso natural que viven muchas de nuestras emociones, es decir, esos químicos que se van disparando a nivel interno y que hay que dejarlos vivir y ser de manera natural. No controlemos, no busquemos reprimir, aprendamos a gestionar y a vivirlas de manera natural. Qué difícil en la sociedad con la carga que nos han dado como seres humanos. Nos han puesto una carga tan dura, tan fuerte, con esas narrativas de querer controlar, de querer reprimir todo lo que no entendemos o no comprendemos o no hemos sido entrenados para aprender a gestionarlos de manera asertiva. Y la vida espiritual tiene que ver no con adquirir cosas, sino con liberarse de cosas. No es llenarse de cosas, no es generar cosas externas, sino aprender a liberarnos de manera consciente de esas narrativas que muchas veces hemos construido o que nos han impuesto de manera interna. Entonces, cuando surge ese estado que hemos llamado emoción, qué maravillosa oportunidad para vivirla, sentirla, comprenderla y aprender a soltarlas. Pero hay un preciso momento de milésimas de segundo donde no dejamos que surja, que nazca, como esa pequeña flor de loto de la que nos comentaba Gloria hace un momento, que va surgiendo y que va surgiendo y que de un momento a otro nos muestra sus colores en medio de ese pantano que a veces en el cual va surgiendo de la vida cotidiana. No le permitimos que surja, sino que automáticamente nos enganchamos con ella y por supuesto esa narrativa en la cual nos hemos formado, en la cual nos han entrenado, en la cual nos han programado, no nos permite que esa emoción pueda ser por sí sola, que se permita ser, que se permita sentirla, vibrarla, conectarnos y soltarnos brevemente en la vida cotidiana. ¿Y por qué no? Muchas veces nos permitimos la oportunidad de sentirla, de experimentar la parte
de esa narrativa, porque vivimos con una carga de llegar a algún lugar sin saber a dónde. Somos ese piloto de avión que vamos piloteando, pero no sabemos hacia dónde va. Y en algún momento se termina estrellando y no entendemos muchas veces qué ha ocurrido, qué proceso hemos vivido durante el camino. Porque como pilotos de un avión que no ha identificado hacia dónde va y cuál es su proceso y cómo se puede detener para respirar, conectarse, comprender, reflexionar y autotransformar interiormente esas situaciones internas. Y es muy difícil vivir así, en piloto automático, con ese ego imperativo, buscando un rendimiento y llegar a unos lugares que ni siquiera hemos comprendido en dónde estamos en este momento y en este lugar. Es muy difícil y nos ponen esa carga en esta sociedad en la cual hemos decidido vivir o en la cual estamos viviendo, pero tenemos la hermosa posibilidad desde una práctica espiritual consciente, desde un proceso interior consciente, tener la posibilidad de apagar por un momento ese motor de ese avión, detenernos por un momento. Y es una práctica maravillosa, sencilla pero profunda, el entrenamiento de aprender a detenernos. Y este mensaje que nos está enviando, por ejemplo, nuestro planeta Tierra, a través de las situaciones tan difíciles que estamos viviendo, es una invitación a detenernos. Detenernos para poder autorreflexionar y poder indagar, comprender de manera consciente, porque esos estados emocionales, los cuales nos brindan una información importante, a veces nos pueden llevar a desbordamientos emocionales muy profundos y terminamos haciéndole daño a muchas personas a nuestro alrededor a través de ese desbordamiento emocional, porque ese avión va en picada. Aprendamos a apagar un poquito ese avión en el cual estamos piloteando y aprendamos a detenernos. Es una invitación maravillosa que nos hace en este momento el planeta. Nos está invitando a que nos detengamos por un momento. Detengámonos por un momento para poder interiorizar, poder comprender interiormente qué es lo que nos está ocurriendo con nuestros estados interiores. Cómo la narrativa que estamos construyendo como seres humanos no está funcionando, no solamente en relación con nosotros mismos, sino también con los demás. Y una alarma fundamental es lo que ocurrió, por ejemplo, en nuestro país el viernes, donde de manera desbocada, desde un desbordamiento emocional, salimos a comprar, adquirir cosas que a veces no necesitamos en medio de una pandemia, en medio de una situación tan difícil donde está en riesgo nuestra propia vida. ¿Qué nos lleva a veces a tomar ese tipo de decisiones? Muchas veces nos han entrenado de manera desafortunada para convertirnos en pequeños analfabetas emocionales, los cuales no hemos aprendido a volvernos inteligentes, de aprender a gestionar nuestras emociones de manera asertiva, que juegan un papel fundamental, un papel natural, un papel decisivo en muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida cotidiana, porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos en esa arrogancia occidental que muchas veces nos han inculcado, que nosotros somos racionales y que generamos muchos de nuestros procesos a través de la razón, realmente muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana están basadas simplemente en una emoción, en un momento de no aprender a veces a postergar la emoción. Uno de los entrenamientos en gestionamiento emocional básicos que nos invita a la vida espiritual, la práctica espiritual, es aprender muchas veces a postergar la gratificación. Buscamos la gratificación todo el tiempo. El viernes el fenómeno del día sin IVA fue eso, buscar la gratificación rápidamente, porque no nos han entrenado, no nos han enseñado a entrenarnos de manera adecuada para detenernos, tomar distancia, observar el lago y empezar a ser un poco más asertivo, para mirar las ondas de otra manera.
Es interesante cómo el ejercicio de la autorreflexión nos invita también a través de un entrenamiento en gestionamiento emocional a comprender esas emociones, a comprenderlas. ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es esa narrativa que está alimentando esa emoción? Porque si la dejáramos vivir solita, es decir, que viviera ese proceso de nacer, de tomar fuerza en un momento y de desvanecer, sería maravilloso. Pero ¿por qué llega un momento donde nos enganchamos con ella y no dejamos que viva su proceso natural? Muchas veces está caracterizado por las condiciones interiores en las cuales esa emoción está surgiendo. Si vemos, por ejemplo, el papel de un niño, una niña, de manera natural surge su emoción y simplemente la deja fluir, pero lo primero que le decimos, no llores, no sientas. En otras palabras, le estamos diciendo, no vivas, no vivas desde el emocional. Y vivir desde el emocional no es reprimir ni controlar, sino aprender a gestionarlas de manera asertiva. Una tristeza bien gestionada nos puede aprender a generar y transformar un duelo interior que estemos viviendo. Una tristeza mal gestionada nos puede llevar a estados depresivos profundos. Qué difícil muchas veces. Nos han puesto unas cargas tan duras como seres humanos. Nos han puesto carga a nuestra familia, el sistema educativo, la sociedad, para que podamos responder muchas veces a expectativas que al final de cuentas no hemos buscado. Y en ese emocionar, ese desborde emocional aparece un montón de situaciones, de personas que al final de cuentas nos terminan decidiendo nuestra propia vida. Entonces, detenernos. Mira el acto fundamental cuando practicamos meditación, de detenernos por un momento y simplemente observar ese lago, esa piedra y esas pequeñas ondas que van fluyendo. Darnos la oportunidad de que ese ego imperativo en la sociedad del rendimiento donde vivimos no controle nuestro sistema nervioso. Aprender a gestionar nuestro sistema nervioso de la manera más asertiva posible. Y tenemos esa hermosa posibilidad porque somos Homo sapiens. No estamos determinados, por supuesto, hay condicionamientos externos que tenemos, pero determinados nunca. La capacidad de ser Homo sapiens, de ser adultos mayores, de aprender a gestionar nuestra vida de manera asertiva, está en nuestras manos. No está en las manos de un sistema religioso, no está en las manos de un sistema X, no está en lo externo, no, está en la vida interior, en aprender, tener las herramientas adecuadas, el entrenamiento adecuado, generar las condiciones adecuadas para que esa emoción pueda vivir de manera natural, que es simplemente lo que ella está buscando, frente a los estímulos internos y externos de los cuales estamos recibiendo información todo el tiempo. Dejemos vivir ese lago, no lo querramos controlar. Dejemos que esas pequeñas ondas que se van desvaneciendo y que de pronto van surgiendo nuevamente con la brisa, con la pequeña piedra que va surgiendo allí, dejémoslas que sean. Si las dejamos ser, vamos a aprender. Y cuando aprendemos, podemos vivir procesos interiores mucho más profundos, mucho más asertivos. Simplemente era eso lo que quería compartir. Por supuesto, era algo muy sencillo, era algo muy puntual, no desde el conocimiento, por supuesto, que nos han transmitido Gloria, la doctora Mónica, que es bastante profundo y el cual agradezco muchísimo. Una pequeña recitación me quería compartir. Maestro, Espero que cada uno y cada una, ¿sí? hay una pregunta. Primero la Ah, sí. recitación. Hay una Si me pregunta. lo permiten. Porque después se me olvida y me encanta poder hacer una recitación por ustedes, que son personas tan maravillosas que me han dado la oportunidad y han tenido la paciencia de escucharme. Ok, primero la pregunta. Preferiría que primero la recitación. Dale.
Que todos los seres que estén aquí estén bien, felices y en paz. Todos los seres que nos acompañan hoy estén bien, felices y libres de sufrimiento. Que llegue a sus vidas lo que realmente necesitan. Que estén libres de enfermedad, de tristeza, de egoísmo, de competencia. Que estén bien, felices y en paz. Que se generen las mejores condiciones para cada uno, para cada una. Que tengan paz, tranquilidad, que sus familias estén bien, felices y en paz, que se generen las mejores condiciones para cada uno y para cada una de ellas. Que los seres de su comunidad, de su país, de este planeta estén bien, felices y en paz. Que nadie dañe a nadie, que todos tengan lo que realmente necesitan, que estén bien, felices y en paz. Muchas gracias. Ahora sí, la parte aburrida, la pregunta, no mentiras. Gracias, maestro. Dice, si las emociones se sienten físicamente, ¿podemos decir que la emoción es igual al sentimiento? Perdón, qué pena, pero se perdió un momento, no te escuché. Dale, si las emociones se sienten físicamente, ¿podemos decir que la emoción es igual al sentimiento? Definitivamente no. Digamos, las emociones, por supuesto, son los químicos, los sentimientos, es la parte subjetiva de la emoción que está impregnada de eso precisamente, de los pensamientos, de las condiciones internas, porque las emociones al final de cuentas pues son neuropéptidos que nuestro cuerpo está enviando todo el tiempo dependiendo de las reacciones internas y externas que voy observando y que va leyendo. Los sentimientos son elaboraciones mucho más complejas porque implican también la carga del pensamiento. Ok. No hay más preguntas, maestro. Yo quisiera, muchas gracias a las invitadas por sus aportes, por su compañía, Gracias. por su presencia, invitadísimas. Les quiero dar una información antes de cerrar. Quiero que se vayan con unas frases que anoté, que me parece importante como reforzar. Y es de toda la experiencia, me queda que las emociones son pasajeras, que las emociones se experimentan en el cuerpo, que necesitamos conectarnos con nuestra emoción, ¿sí? Que se tiene el momento, el aquí y el ahora, que nada más de que vivir esta humanidad, y detenernos a reflexionar frente a nuestras narrativas, ¿sí? Con qué paradigma, con qué marco de creencia estamos operando. Y de, dejar ser las emociones, sentirlas, vivirlas. Esas serían las frases que quisiera que se fuera, con las que se fueran hoy en este espacio. Muchas gracias por la presencia de cada uno, por la atención, por la amabilidad de escucharnos. Quiero contarles y reforzarles que estamos los lunes haciendo meditación, aquí en Cali, el lunes también en Barranquilla, que el próximo tema es dentro de 8 días, a la misma hora, sobre el tema de las relaciones interpersonales. Entonces, los esperamos con muchísimo gusto a que nos acompañen. Estaremos, como siempre, informando, dando, digamos, las pautas, la publicidad para que nos puedan acompañar también el próximo martes. ¿Qué más sería? Nos pueden seguir en las redes sociales también, se las coloqué en el chat también. No más sería agradecerles la compañía, agradecerles los aportes, los invitados, el maestro, como siempre, muchas gracias. Nada, entonces, muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que pasen una linda noche, hasta luego.
Gracias, gracias, gracias. Ya. Dale. Quédese un momentico. Bueno,